Hoy tenemos unos mates con un lugar engualichado. Acordate que hay una playlist de lugares engualichados, así que si te gusta este, después anda a mirar. Bueno, te voy a contar primero dónde es. Provincia de Mendoza, departamento de Malargüe. A ver si ya te ubicás y conoces la historia. Es muy conocido. En la ruta 222, kilómetro 67. Esto está más o menos a unos 6 kilómetros de Los Molles, ¿sí? Entonces, zona de precordillera, zona de montañas, de vientos. Ahí, al lado de la ruta, ¿qué pasa en este lugar? Los camioneros suelen parar para, bueno, descansar, para, en fin, cuando pasan a repartir sobre todo alimentos, bueno, lo que sea que lleven, pero en general van ahí a complejos turísticos y distintos lugares donde llevan alimentos. Lo que sea que trasladen. Evitan parar en esa altura, en el kilómetro 67 de la ruta 222, porque empiezan a sentir golpes en el camión. Poner que se acuesten a descansar un ratito, o lo que fuera, y empiezan a sentir golpes, golpes secos, golpes así, ¿no? Pero que después se hacen rítmicos, como si le dieran un mensaje en código Morse, se hace como un ritmo, como una canción, como si quisieran decir algo, ¿no? Como que tiene una cuestión casi, te diría, como musical, pero bajan y no hay nadie que esté golpeando. Y les golpean el acoplado, les golpean adelante, donde va el motor, golpean, sienten los golpes perfectos, claritos, y no hay nadie. Entonces, imagínate, solo en el medio de la nada, en medio de la montaña, sintiendo eso, te las tomás. Eso ya se corrió la bola, ya lo saben los demás camioneros, ya es un lugar a donde no parás a descansar. Seguís adelante. Otra cosa que sucede es cuando van turistas a ese lugar, que van porque es un lugar encantado, un lugar engualichado, empiezan a sentir como un silbido. Y dicen, bueno, por ahí es el viento. A la tarde, sobre todo, suele haber al atardecer más viento. Y en esa hora se escucha más ese silbido. Un silbido de así mezclado, pero como mezclado con el viento. Si, bueno, chocó una piedra, chocó una montaña, pero bueno, se escuchan silbidos. Y después de un ratito, esos silbidos empiezan a transformarse como en un murmullo. Y ese murmullo, cuando empezás a prestar atención, suena a alguien que está rezando, como que estuvieras repitiendo, algo así como rítmico, como que vas repitiendo, y se escuchan muchas voces diferentes, como si hubiesen muchas personas rezando, repitiendo algún tipo de oración, algún tipo de mantra, se escucha literalmente un rezo, con lo cual también las personas se van a experimentarlo, pero después dice, acá hay algo. Lo otro que le ha sucedido es a los geólogos y a los escaladores, porque a esa altura hay 2 agujeros grandes, de los que ya te voy a hablar, que cuando se meten, vienen bien, vamos a investigar, cuando van más o menos a la mitad, tienen como 80 metros de profundidad, hasta donde empieza agua, después sigue, pero bueno, 80 hasta el agua, o sea que tenés un largo trayecto, no es un lugar donde te puedes meter a nadar. Y cuando van como en la mitad de ese descenso, sienten lo que le llaman el abrazo frío, porque sienten frío, frío, frío que se pone de golpe y una opresión como que te apretaran, como que alguien se te colgara, como que alguien te apretara. Bueno, esas son las cosas más frecuentemente relatadas y por lo que se hizo esta cosa, este sitio, digo, se hizo como misterioso, encantado, engualichado. Fueron, por supuesto, también investigadores paranormales y pasa que cuando ponen micrófonos, esos micrófonos especiales que ponen para grabar, captan frecuencias bajas que también son como aullidos, como gemidos, como gente que está pidiendo ayuda. A veces son inentendibles, ¿no? Como una palabra, pero no sabes qué significa, pero todo un tono como de sufrimiento tiene esa palabra, ¿no? También se escuchan, por supuesto, silbidos. Los silbidos son muy frecuentes también de oír en ese lugar, incluso grabándolo. Me refiero a cosas que no los están escuchando con los oídos, que ponen los aparatos y después cuando vas a escuchar
encuentran esas frecuencias y aparecen ahí un silbido, un quejido, gente gritando, gente llorando, o palabras que no se entienden mucho, no se sabe el significado, pero que están dichas con sufrimiento, insisto. Eso es lo que sucede allí, en ese lugar, kilómetro 67 de la ruta 222. ¿Y qué hay en ese lugar donde dije que había pozos? Hay dos pozos muy grandes, como si fueran dos ojos. Están separados uno del otro por una especie de columna vertical, que ya te digo tiene mucha profundidad, de tierra, no de piedra, de tierra. Son como dos ojos, y cuando vos mirás, grandes, grandísimos, grandísimos, si fueran lagos, no te podés meter, ya te digo, por la profundidad que tiene. Cuando vos mirás, el agua es turquesa, a veces se ve medio verde, pero si no, más que nada turquesa, se ve hermoso, sobre todo si lo mirás con un dron, se ve maravilloso. Y estas dos formaciones de pozos, que se llama el Pozo de las Ánimas, se hizo, según la leyenda, cuando los aborígenes que vivían en ese lugar, los pehuenches, entraron en guerra, es decir, ellos tenían rivalidad con una tribu, como que había dos facciones, todos eran pehuenches, pero había una tribu del otro lado de la cordillera, lo que hoy sería chileno, porque esto que estoy hablando es cuando Argentina no era Argentina y Chile no era Chile, era antes. Y estaban siempre como las cosas tensas y siempre había medio ataques, como medio cosas de patotas. Bueno, hubo un momento en el cual los que estaban de este lado, de Argentina, los que estaban en esta zona donde hoy es Malargüe, o departamento de Malargüe, fueron atacados por un grupo de chilenos, pero que era grande el ejército, era enorme. Entonces ellos empiezan a correr, no había ni para rendirse, ¿viste? Era corre, porque esto nos decapitan. Y empiezan a correr, y era de noche, entonces se empiezan a ocultar entre las montañas, tratando de buscar un lugar donde no sean descubiertos, y se escuchaban los gritos de guerra, esto que gritan siempre cuando hacemos los indios, decimos, bueno, no sé si hacían literalmente así, pero eran gritos, alaridos de guerra, las pisadas, insultos, bueno, muchos, y de repente silencio total. O sea, ¿qué onda? Solamente se escuchaba el viento, nada más. Bueno, se quedan ahí hasta que amanece. Cuando amanece salen a ver despacito qué, y empiezan a escuchar gemidos, algunas cosas así como de sufrimiento, como estas que se escuchan ahora, y van y encuentran estos dos pozos. La tierra se abrió y tragó al enemigo. Dicen que los dioses de la montaña los protegieron, por eso después empezaron a hacer también sacrificios a los dioses de la montaña en ese lugar. Y cuando van ahí encuentran algunos muy malheridos, ya te digo, tienen mucha profundidad, y otros directamente muertos flotando, y después desaparecieron, como si hubiese un río subterráneo, la tierra se hundió y ese río los hubiera arrastrado al infierno. Me hace acordar a la historia de la barca de Caronte, ¿no? Así que se lo comieron los cóndores, no sé qué pasó, pero desaparecen después los cuerpos ahí. Pero los dioses de la montaña entienden, la tribu que estaba de este lado, que los defendieron, y ellos le llaman a ese lugar el agua del gritadero de las ánimas. Hoy se lo conoce como Pozo de las Ánimas, pero ellos le decían agua del gritadero de las ánimas porque escuchaban esos gritos, y que después los cuerpos ya no estaban más, pero sí seguían escuchando los gritos y los lamentos. Eso se dice trolopecó en la lengua de ellos, que se traduce, bueno, como te digo, agua del gritadero de las ánimas. Bueno, ¿conocías este lugar o conocías su historia? Anda a la lista de lugares engualichados y busca otros lugares mágicos, encantados de la Argentina.